Ahí veo que hay varios invitados o varios participantes que están en el taller de arquitectura, hasta Vera, este, así que bueno, me conocen un poco. Y como decía Julián, bueno, soy docente desde hace ya muchos años, soy profesor de proyecto, digamos, tanto en teoría como en arquitectura, en la maestría de proyecto que armé hace unos cuantos años. Y ahora Julián no lo dijo, pero estamos armando una nueva red iberoamericana de la red RIPA, una red que tenemos mucha esperanza con eso, Red Iberoamericana de Innovación en Proyecto Arquitectónico. Estamos trabajando con eso con Jorge, con Julián y un grupo grandísimo de gente. Ahí no sé quién estaba hablando. Por favor, Bueno, Blas, puede quien tenga el caminar. micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar. Si no, yo la busco a ver quién es. Pero por favor, si pueden apagar el micrófono y no se escuchan los sonidos de fondo, ¿no? Fondo. No, les decía, bueno, de la red RIPA que estamos intentando generar a partir de un montón de gente iberoamericana. Ya somos alrededor más de 30 que estamos trabajando un poco con estas cuestiones del proyecto y de la innovación tecnológica, que son temas que nos interesan un poco y un poco que está relacionado con esta clase, cuestiones que vienen de la generación de proyectos, de cómo hacemos proyectos cuando hacemos, y también cómo enseñamos, porque nosotros somos docentes y sé que muchos de ustedes son o lo serán próximamente. Y hay una cuestión que tiene que ver con estas cuestiones de cómo se enseña la técnica o la tecnología en el proyecto, cuando aprendemos proyecto, eh, que es bastante, nuestra facultad, la Facultad de La Plata, es bastante conflictiva esa relación, una relación bastante distante entre una cosa y otra. Eh, Se enseña mucho cuánto es el cada ladrillo, pero no se enseña mucho, no se enseña qué podemos hacer con eso en términos de proyecto. Es casi una mirada pseudo ingenieril esa cuestión de estudiar técnicamente algunas cuestiones, pero no qué podemos hacer con eso. Y hoy los avances de la tecnología y de estas cuestiones van mucho más allá de esas cuestiones, pero siempre queda la mirada de la materia en un lugar más de solución que de propuesta. Y me parece que esa cuestión es fundamental para empezar a pensar eh, el proyecto en relación a la materia. Digamos, la idea de esta clase que cuando terminemos es que podamos entender que al proyecto lo dirige la materia, que el proyecto puede ser dirigida por la materia, que la tecnología material puede ser quien conduzca, o debería ser en este momento, quien conduzca los campos del proyecto. Por eso estos espacios que arman Julián y Jorge, como este curso de posgrado ya tiene varios años, igual que la materia electiva, igual que la red RIPA que les contaba antes, me parece que van en este sentido, ¿no? De poder pensar en ambos en simultáneo y empezar a pensar estas cuestiones eh, unidas conceptualmente, que vamos a ir viendo distintas versiones de la cosa, vamos a ir cambiando de escalas. eh, y voy a separar un campo que es muy usual del arquitecto, que es el campo de la estética, el campo de aquello que simula ser o que parece ser. Lo vamos a dejar por un momento aparte para empezar a pensar otro tipo de cosas. Eh, para empezar, quería establecer dentro de este campo de ideas que les contaba dos momentos que relacionan a la materia o que van a relacionar la materia con el proyecto. El primero tiene que ver con añadir capas de diseño a lo ya establecido. Digamos, hace que la arquitectura funcione como en dos elementos independientes. Aprovechan la energía solar, algunas relaciones, pero en realidad se establece un diseño y luego se le agregan capas a esa condición. El segundo, que es una metodología que me interesa que podamos abordar, manteniendo
los objetivos de la sostenibilidad que este curso trabaja y que me interesa también trabajar, no va a pensar en estos temas como elementos que se van a ir añadiendo, sino como herramienta de modelación y de diseño. Justamente esa condición que estaba hablando antes de no tener la tecnología por detrás del proyecto, sino ir eh, uno encima de otro. A esta dialéctica, a esta dualidad, esta doble expresión, algunos autores le llaman la dialéctica gótico, clásico gótico, porque la idea de lo clásico está basada en ciertas condiciones de composición. La segunda, la idea de lo gótico, tiene que ver con empezar a pensar el espacio a partir de la materia, de la estructura, de los procesos, digamos, alguna cuestión. La cuestión gótica está basada en el proceso material de esa condición y el clásico está relacionado con cómo se representa. El clásico tiene un problema de estética, de proporciones, que ya vienen definidas, vienen establecidas, tiene una condición donde la apariencia es muy importante, que esto, bueno, son los modernos, los posmodernos, los excesivamente formalistas. Eh, es un modelo bastante estático, con leyes que hay que aplicar, es un sistema representacional bastante cerrado que no permite, que permite moverse dentro de un campo demasiado pequeño de trabajo. Naturalmente el que nos interesa es el otro modelo, ese modelo gótico que decía, un modelo dinámico, donde se va a privilegiar el proceso de las fuerzas, el camino de esas fuerzas por sobre la apariencia, que ya vamos a empezar a pensar ese conjunto de fuerzas que se van a ir conjugando en pos de proponer un proyecto, un proceso de proyecto. Es un modelo dinámico en ese sentido, porque va a ir trabajando sobre esos procesos, esos flujos de comportamientos materiales, y vamos a ir siguiéndolos para ir estableciendo los distintos caminos en pos de proponer un espacio nuevo, ¿no? Entonces, en esa idea que les planteaba al inicio, pienso, digamos, no es lo que me gustaría, pero creo que la primera parte, ese modelo clásico, es como se enseña hoy en la FAU eh, la tecnología en relación al proyecto. El segundo, este modelo dinámico, es como me gustaría empezar a aprender a comprender esa temática, ¿no? Fuerzas, flujos, procesos, mecanismos, cuestiones que están relacionadas con la cuestión material, con la cuestión tecnológica, que son bien importantes. Hace un tiempo leí un texto de Bernard Cash, ahora es más fácil porque lo tengo acá, Bernard Cash, que se llama Vitruvius Machinator Terminator, que más allá del nombre, que es un poco a propósito, lo que hace este arquitecto filósofo es interesante porque ese tratado de Vitruvio, que es fundacional para la enseñanza, para hacer arquitectura, digamos, mucha arquitectura construida a partir de ese compendio, esos 10 tomos, esos 10 libros. ¿Se acuerdan que Vitruvio era las venustas, las firmitas y las utilitas como la condición estable? Digamos que a partir de eso se estudia la arquitectura, ¿no? La belleza, la firmeza y la utilidad. Bernard Cash lo que hace es empezar a leer el texto de ese Vitruvio fundacional en términos de sus mecanismos. Y, y en realidad es cierto, porque Vitruvio, en esos 10 libros que son fundacionales, está, primero que de esos 10 libros hay uno dedicado a la mecánica específicamente, pero muchos de ellos, si empezamos a leer entre líneas, empezamos a entender que una manera de entender y de hacer arquitectura tiene que ver con los mecanismos de la materia, con los mecanismos materiales que hacen que la materia proponga un tipo de espacio específico y particular. Entonces digo, esto no es una idea novedosa, sino que estuvo siempre presente, pero con el tiempo, con algunas cuestiones, se han ido derivando a otros lados. Y me parece que pensar esa materia basada en los procesos
y incorporarla desde el inicio, desde el grado cero al proyecto y a la generación de espacio es central. Por eso vamos a hablar de procesos más que de representaciones. Vamos a hablar más en formación más que forma, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es un discurso que si bien antes privilegiaba quizás ese simbolismo o la metáfora, hoy nos va a interesar la performance y el comportamiento material. Son cuestiones que vamos estudiando. A propósito, digo, estas son imágenes, no voy a hablar mucho de las imágenes que voy mostrando porque prefiero ir por otro lado, pero solamente explico estas. Esto es de Berimani, es un estudio que trabaja con esas formaciones y el proceso material que permite estos, pero no deja de ser muy similar a estas cuestiones que tienen que ver con otra naturaleza del lugar, eh, por la selección del material, por las posibilidades del material, por la incorporación del material en el proceso de proyecto, y estas cuestiones que están relacionadas con otro filósofo que es Manuel de Landa, que habla del nuevo materialismo. Este nuevo materialismo que habla de Landa, tiene que ver con empezar a cambiar ese énfasis que estaba puesto en la representación, en la interpretación, en lo subjetivo que caracterizó al siglo XX, pasar al objeto más allá, empezar a pensar en su proceso material y en su expresión de ese proceso. Eso va a ser central para un montón de arquitecturas nuevas y de procedimientos nuevos que se van a ir imponiendo, donde el origen es la materia y es su estructura, donde los procedimientos de proyecto no tienen una jerarquía preestablecida, ya no se va a componer como muchas veces estamos acostumbrados, digo, componer para luego materializar, sino que hoy tenemos los medios suficientes como para que el proyecto justamente lo dirija la materia. Les quiero mostrar uno o dos videitos de un artista, Olafur Eliasson, que me parece que es muy interesante, porque justamente hablo encima, perdón, pero está ahí subtitulado. Pero la idea es que podamos entender cómo ciertas condiciones de proyecto, en este caso es un artista, tienen que ver justamente con estudiar mecanismos y estudiar posibilidades del material. Sky, kan man sige, lidt tåge. Det vil sige, det den sådan set gør, det er, at den siger, nå, nu skifter vejret. Så laver jeg lige en sky. Og det er sådan, det er, så det er jo sådan, altså, det er jo sådan, Es un anillo de bronce con pequeñas perforaciones que lo que hace es tirar agua a la mínima expresión, pequeñas gotas que provocan una nube, ¿no? Ahí se ve las personas. Det er i virkeligheden meget elementært. Det er bitte små vandpartikler, som jo så er så lette, at de kan flyve lidt bort med vinden. Men der skal ikke så meget solskin væk til, så bliver så tørrer de simpelthen ud, og så forsvinder de. La idea es que sea un objeto que está marcando en el paisaje, que pueda provocar algo distinto. Si uno esto lo piensa a partir del material, es simplemente un anillo de bronce y agua, pero en realidad tiene lo que está estudiando, lo que importa acá es el mecanismo que estamos estudiando para que esto suceda. Sky. Og der er selvfølgelig, synes jeg, der er det sjovt at tænke på, at skyen Este es de los tipos de proyectos que vamos a ver hoy, que es, para poder llevarlo adelante es fundamental conocer el material y sus posibilidades. Este es otro video que lo que hace es provocar arcoíris continuos, varios, dependiendo de donde se pare, es una exposición en un museo, donde uno se ubique, lee distintos tipos de arcoíris.
la materia otra vez es el agua y la luz. Lo que está provocando tiene que ver con cómo eso trabaja en términos físicos, en términos químicos, qué es lo que produce cuando se tira el agua de determinada manera y cuando se la ilumina de determinada manera. Otra vez esta idea de materialismo nuevo que abre nuevas preguntas con estas condiciones, eh, que no son caminos lineales de proyecto como nos enseñó la modernidad, sino que tienen otras líneas de trabajo, otras tendencias de generación que van distintas, que están paradas sobre la capacidad que tiene la materia para organizarse de alguna manera, y tiene justamente esa condición de la materia un rol activo en esa formación de lo que estamos haciendo. La materia, otra vez, insisto con esto, es quien dirige esta cuestión, quien dirige el proyecto. Es fundamental comprender cómo se comporta la materia para empezar a pensarla y a empezar a construir otras nuevas posibilidades con esa condición. Cuando les hablaba de Delanda, les hablaba un poco de este libro, de 1000 años de historia no lineal. Tiene que ver con este manifiesto del nuevo materialismo, de los procesos que se proponen. Es un libro que va estudiando, divide la historia de la humanidad en las formaciones geológicas, los procesos biológicos y la evolución lingüística, pero lo que tiene interesante que es un recorrido que no es lineal, no es año por año, sino que va construyendo una nueva forma de entender la historia, que me parece que es interesante para que nosotros podamos entender lo que queremos hacer. Y en términos de esta forma de leer la historia, hay una primera distinción que hace que se las quiero contar, que tiene que ver con identificar dos modelos de agrupamiento. Distingue entre mallas y jerarquías, entre jerarquías y mallas. Las jerarquías, dice, son operaciones jerárquicas, obviamente, donde los procesos son más homogéneos y se van fijando con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, se van asentando, y ahí se ven en esa piedra, eh, se va consolidando ciertas consistencias homogéneas, una capa por sobre otra, donde todos los granos de arena juntos van generando un modelo mayor, un elemento más grande, con otra jerarquía, pero como ven es un estrato por sobre otro que se va construyendo. En cambio las mallas, dice Delanda, son modelos heterogéneos que constituyen otro tipo de operaciones. Les leo un pedacito de esto. Las rocas ígneas, tales como el granito, están formadas por un proceso radicalmente distinto que las sedimentarias. El granito se forma directamente del magma fresco, un fluido viscoso compuesto de una diversidad de materiales fundidos. Cada uno de estos componentes líquidos posee un punto crítico diferente de cristalización. Esto es, cada uno experimenta la bifurcación hacia un estado sólido en un punto distinto de temperatura. Conforme el magma se enfría, sus diferentes elementos se van separando al cristalizarse en secuencia, los que se solidifican primero sirviendo como recipientes para aquellos que posteriormente adquieren una forma cristalizada. El resultado es un complejo de cristales, un complejo conjunto de cristales heterogéneos, embonados unos con otros, y esto es lo que da al granito una resistencia superior. El granito es, por lo tanto, la realización geológica de algo heterogéneo, por decirlo en terminología de Deleuze y Guattari, un agregado autoconsistente. Y esto que suena tan abstracto, en realidad me parece está bien explicado cómo se conforma el granito. Es una condición que está bastante lejos del equilibrio, porque como van viendo, se va conformando con el paso de los tiempos, y por lo que en un momento es materia líquida, después se transforma en sólida, y después esa materia se transforma en cavidad para que suceda otra, y
esas cuestiones empiezan a construir unos ciertos flujos de energía que empiezan a hablar de una cuestión que me parece que es importante, que es de autoorganización. Ese sistema complejo que está definido a partir del granito empieza a generar otro tipo de orden más espontáneo que se empieza a dar, y se empieza a organizar en sí mismo, dando una nueva forma, una nueva estructura, una nueva habilidad que va encontrando la materia de autoconformarse. Pero más allá de esto que tiene que ver con esa cuestión geológica muy específica, tiene que ver con un concepto que es anterior, que es el de autopoiesis, y ya van a ver a dónde voy con todo esto que les quiero contar. Maturana y Varela, dos chilenos. eh, Julián, se me cortó.